Estamos en compañía de Virgilio Hurtado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y vamos a hablar sobre el proceso de inscripción de listas de candidatos, observaciones y tachas. ¿Qué viene luego de esta etapa? Ojo, estamos hablando de solicitud de inscripción, no tenemos aún los inscritos, las listas finales. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, muy contento de acompañarte en el programa. A usted, muchísimas gracias. ¿Qué pasará luego de la medianoche de hoy? ¿Qué es lo que viene en el trabajo que va a realizar cada jurado electoral especial? Claro, ¿no? Este es el punto de partida hasta el día de hoy. A las 12 de la noche las organizaciones políticas de alcance nacional tienen pues la posibilidad de presentar las listas de candidatos para estas elecciones congresales extraordinarias 2020. Y a partir de ahí, los jurados electorales especiales que reciban las listas tienen un plazo de 2 días para calificar las listas presentadas. ¿Qué implica el calificar las listas? Es hacer una verificación integral del cumplimiento de los requisitos formales exigidos por ley, tanto para las listas de candidatos como para los candidatos que la integran. ¿Por qué? Porque hay requisitos de lista, como es presentar la lista, le llamamos lista completa, porque el partido se obliga a presentar la lista de candidatos en un número equivalente al total de escaños que tiene la circunscripción electoral o el distrito electoral. Cumplir con la cuota de género, que es un mínimo del 30% de hombres o mujeres en el total de candidatos de la lista, ¿no? Entre otros elementos que son inherentes a la lista de candidatos, como lo es también, por ejemplo, cumplir con las reglas de democracia interna. Por supuesto. ¿No? Y también hay requisitos inherentes a cada uno de los candidatos, como es lo que exige la Constitución Política, la Ley Orgánica de Elecciones y también el Reglamento de Inscripción de Listas aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son estos requisitos? Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, ¿no? Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y ser mayor de 25 años, entre otros requisitos que son positivos, ¿no? Porque también existen requisitos negativos. No estar inmersos, por ejemplo, en las restricciones establecidas en el artículo 33 de la Constitución que suspenden el ejercicio de la ciudadanía. Tener sentencia condenatoria, una sentencia que me inhabilite en el ejercicio de los derechos políticos o que sobre mi persona, ¿no? que aspiro a ser candidato, recaiga una sentencia judicial de interdicción. ¿No? Y también el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones señala como otro impedimento es el no estar inhabilitado por resolución del Congreso de la República. De modo tal que hay un conjunto de requisitos de carácter personal de cada candidato, como los que deben cumplir cada lista de candidatos, que deben ser verificados de manera integral por el Jurado Electoral Especial. Sí. Cuando menciona usted que la verificación es integral, ojo, ya estamos entendiendo que son dos componentes, ¿no? Por un lado la lista, la conformación de la lista, que la lista responda a lo que dice la normativa y también la información de cada candidato. ¿Esto tiene algún tipo de orden? Si primero se revisa la lista, digamos, la conformación, luego ya pasamos a la información detallada de cada candidato. Bueno, eso ya es un criterio que corresponde a cada jurado electoral especial, pero por lógica, yo creo que lo más visible es el cumplimiento de los requisitos de la lista. ¿Por qué? Porque en el expediente que se va a presentar, en el expediente de solicitud de inscripción, tienen que adjuntar algunos documentos. Por ejemplo, ¿no? El acta de la elección interna, el acta de designación de candidatos si hubiesen optado por ese mecanismo. En la misma acta de elección interna van a verificar si se han cumplido o no, si se ha respetado o no la cuota mínima de candidaturas por género. ¿Correcto? Entonces, visualmente es más sencillo verificar el cumplimiento de los requisitos de lista, ¿no? Y en la misma acta de elección interna se puede verificar si la lista es completa o no es completa. ¿Todas las solicitudes de inscripción de listas de candidatos son admitidas? No necesariamente. Pueden haber observaciones. Por ejemplo, hay otros requisitos adicionales que son recurrentes, ¿no? De aquellos ciudadanos que pertenecen a movimientos que en realidad los movimientos no tienen, digamos, a la habilitación para poder presentar candidaturas en elecciones parlamentarias. Sin embargo, esos ciudadanos pueden participar por una organización política. No obstante, no están exentos de solicitar la autorización correspondiente a su organización política regional o movimiento. Y tendría que presentarse ese documento. Que presentarse ese documento. A lo mejor se olvidan, el Jurado Electoral Especial va a ver de que se trata de la omisión de la presentación de ese documento y va a hacer una observación.
dándole, claro, emite una resolución, otorgándole a la organización política un plazo de 2 días para que levante esa observación, claro, o la subsane. Muy bien. La denuncia de esta observación va a darse luego del plazo, es decir, luego de la medianoche. ¿O Por apenas supuesto, se presentan las el listas? jurado, Para aquellos que de repente han presentado listas el sábado, el domingo. El jurado electoral especial tiene 2 días para calificar, o sea, 2 días computados desde el momento de la presentación de la lista para hacer la calificación integral. Por supuesto, no emite la resolución correspondiente y a partir de la recepción de la resolución, ¿no? Viene pues el levantamiento de las observaciones. Bueno, por ello que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Víctor Ticona, hacía la exhortación a que las listas sean presentadas de manera oportuna para que ese trabajo no demande mayor tiempo frente además a un proceso electoral de plazo reducido. Y tiene una ventaja, ¿no? Porque en el supuesto de que se halle alguna candidatura que incumple algún requisito insubsanable, por ejemplo, el de la edad. Entonces el partido podría tener tiempo para sustituir ese candidato, siempre y cuando no pase la fecha límite que es el día de hoy, 18 de noviembre. Muy bien. Ahora, hay 2 conceptos que deben quedarnos claros también a partir de esta etapa, ¿no? Dentro del cronograma electoral ha hablado usted sobre las observaciones. ¿Qué pasa con las tachas? Y cómo ambos se relacionan con la inadmisibilidad o con la improcedencia. Claro, efectivamente, ¿no? La inadmisibilidad es una figura procesal que se produce cuando las organizaciones, el personero legal de las organizaciones políticas no ha levantado dentro del plazo otorgado las observaciones que ha efectuado el jurado electoral especial correspondiente. Y lo otro es, evidentemente, cuando pues existe algún incumplimiento, ¿no? Algún incumplimiento de carácter formal. La inadmisibilidad se declara y da la oportunidad al personero, como le decía, a levantar esas observaciones. La improcedencia es otra figura procesal, pero que ya es equiparable a la denegatoria de la inscripción de la candidatura y se produce, como le decía, al no haber levantado las observaciones en el plazo de ley o cuando pues, el partido no ha observado cuestiones de fondo correspondientes a la lista. Por ejemplo, se verifica y es evidente que no ha cumplido con las normas de democracia interna, que no ha cumplido con la cuota de género, claro, eso es una lista o que no ha presentado lista completa. Cuando se observa el incumplimiento de estos elementos, el jurado electoral especial de plano declara la improcedencia. Y frente a la inadmisibilidad, pues si es que no se ha subsanado en el tiempo correspondiente, el jurado electoral especial emite una resolución también de improcedencia. La improcedencia otorga el derecho al personero legal de poder apelar o recurrir esa resolución, presenta su apelación ante el jurado electoral especial correspondiente, quien verifica los requisitos formales y eleva en el día, ¿no?, el expediente al Jurado Nacional de Elecciones al Pleno para que se pronuncie dentro de los 3 días posteriores de haber recibido el expediente. Pero la presentación es frente al Jurado Electoral Especial, ¿no? Son esos organismos de carácter temporal quienes van a su vez, trasladar la información al Pleno. Así es, así es. En el caso de las tachas, ¿no?, entendiendo ya un poco por dónde van las observaciones, la inadmisibilidad, la improcedencia de las listas y cómo puede el ciudadano involucrarse también en este periodo, que no sea una situación necesariamente o netamente de organizaciones políticas. Claro, las tachas, hasta aquí hemos explicado cuál es el procedimiento en el que el jurado electoral especial vela por la legalidad de las listas de candidatos. No obstante ello, si es que los partidos políticos, la inscripción de las listas, superan esta etapa de calificación, el jurado electoral especial publica las listas de candidatos. Y a partir de esa publicación en el portal web y en el panel que está en el exterior del jurado electoral especial, el panel de publicación de las resoluciones, a partir de ahí se computa el plazo de 3 días calendario para que cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil pueda oponerse a determinada candidatura. La tacha, por supuesto, tiene que sustentarse en el incumplimiento de algún requisito legal, sea los exigidos personalmente a cada candidato o a la lista de candidatos. Tiene que pagarse
una tasa, tiene que ser firmada, bueno, tiene que ser suscrita por el ciudadano y tiene que adjuntarse medio probatorio. Y en ese sentido, doctor Hurtado, ¿qué tipo de información tendría que haber sido pasada por alto, digamos, en el proceso de verificación para que haya lugar a una tacha? Bueno, por ejemplo, puede advertirse el incumplimiento de normas sobre democracia interna, puede pasar inadvertida, por ejemplo, la afiliación o no afiliación de algún candidato. No olvidemos de que las normas para seleccionar candidatos no solamente son la ley orgánica de elecciones o la ley de organizaciones políticas, sino también estos procedimientos se completan con los estatutos de cada partido y con los reglamentos electorales. O sea, una infracción al reglamento electoral o una infracción al estatuto partidario podría perfectamente conllevar a sustentar una tacha. ¿Correcto? O sea, va a depender en realidad de cada caso concreto de la organización y de la lista de candidatos presentada. Dentro de un proceso electoral y durante una campaña misma se hace mucho hincapié en la revisión de las hojas de vida, por ejemplo, ¿no? En esa tarea que tiene el ciudadano de conocer a los candidatos o posibles, en este caso, candidatos al Parlamento o cualquier cargo de elección popular. ¿Este mismo documento qué valor tiene en este proceso? Por supuesto que puede ser objeto de tacha. ¿Por qué? Porque la mentira en algún los dato, artículos, ¿no? claro, ¿no? El 23, ¿no? El 23A de la Ley de Organizaciones Políticas regulan pues cuáles son los componentes informativos que debe tener la declaración jurada de vida y también la exigencia de declaración de esa información por parte de cada candidato. Entonces es un mandato legal que de incumplirse puede perfectamente ser objeto de una tacha, por ejemplo, la declaración de sentencias condenatorias, la resolución de sentencias de incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿no? Laborales, omisiones alimentarias, etcétera, que perfectamente pueden conllevar a sustentar una tacha, o también, por ejemplo, la parte de declaración de formación académica, ¿no? de aspectos vinculados a la formación académica, en donde pues se constate que puede existir mala fe en el candidato al declarar estudios que realmente no los tiene. Muy bien. A partir de la medianoche, entonces, es que empezará todo este trabajo de la verificación formal de la información, del cumplimiento de requisitos, de que no existan impedimentos de por medio, y pues eso es lo que le compete a los jurados electorales especiales. Pero ¿qué nos compete a nosotros, los ciudadanos, doctor Hurtado? Los ciudadanos nos compete para no esperar hasta el 3 de diciembre, ¿no? Informarnos bien. No olvidemos que esta información, como siempre, como ya nos tiene acostumbrados el Jurado Nacional de Elecciones, se cuelga inmediatamente en el portal web de la institución. Hay otros portales que también la van a exhibir, como es el portal de Infogov, como el del Pacto Ético Electoral, el voto informado, que promueven pues una cultura política sana de los ciudadanos, porque es importante que en este proceso electoral los electores no solamente vayan bien informados, sino que elijan bien, ¿no? Y esa correcta elección es parte por informarnos y seleccionar aquellas opciones políticas que demuestran pues, que son las más idóneas para integrar el Congreso de la República. Y ese es un trabajo que implica lectura, que implica diálogo frecuente con nuestros conciudadanos, contraste de información, por ejemplo. Muchísimas gracias, doctor Hurtado, por habernos acompañado. Hemos conversado con el doctor Virgilio Hurtado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral.